Descubierto, el increíble y conmovedor camino de una abuela que transformó su vida a los 75 años. Rosa siempre había sido la roca de su familia, la abuela que cosía con manos temblorosas los sueños de sus seres queridos, pero en su corazón latía un anhelo que jamás había tenido el valor de manifestar. A sus 75 años, la rutina le pesaba como una manta de los recuerdos. Cada día se despertaba esperando que algo cambiara, que la vida le ofreciera una nueva oportunidad. Pero 6 décadas de constancia como costurera la habían atrapado en un ciclo incesante de sacrificios. Aquella noche, tras otro día lleno de trabajos pendientes, el cansancio la llevó a hurgar en el desván, buscando quizás un destello del pasado, algo que reviviera su espíritu. Fue ahí donde encontró el viejo álbum familiar. Al abrir aquellas páginas desgastadas, sus ojos se encontraron con las pinturas de su madre. Eran visiones deslumbrantes, llenas de color y emoción, firmadas con un nombre que solía resonar en su infancia. Pero la vida había sido dura y el talento de su madre relegado. A Rosa se le encogió el corazón en una mezcla de tristeza y reconocimiento. ¿Cómo había tolerado el peso del silencio que la había acompañado tanto tiempo? En ese instante comprendió que había heredado más que solo genes, también la pasión por el arte, un fuego que había permanecido oculto, esperando a ser avivado. La idea de dedicarse a la pintura comenzó a brotar en su mente, a medida que absorbía el aire polvoriento del desván. Pero pronto esa chispa de esperanza se tornó en un torrente de dudas. Su familia siempre había sido su prioridad, y ahora, a sus años, ¿era correcto buscar el reconocimiento que su madre nunca tuvo? Su cabeza se llenó de miedos, la crítica de sus hijos, la desaprobación de sus nietos, la posibilidad de fallar. Esa mañana, después de hablar sobre su deseo en la mesa familiar, se sintió como una intrusa en su propio hogar. Las miradas comprendían sus anhelos, pero el escepticismo también cargaba en sus expresiones. «Pero abuela, tú siempre has sido costurera», dijo uno de sus nietos, rompiendo el silencio. Rosa sintió que un peso se instalaría sobre su pecho. Habitualmente era ella quien apoyaba sus sueños, no al revés. La presión social aún era un grillete en su mente. Sin embargo, algo profundo le decía que debía intentar, que aunque sus manos estuvieran arrugadas, aún podían crear. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que asistía a las clases de arte, la tibieza del lienzo entre sus dedos la hacía sentir viva, un alma redescubierta, un mar de posibilidades en cada trazo. Sin embargo, el frágil equilibrio entre su nueva vida y los lazos familiares presionaba como un corsé. La mirada de sus hijos exigía posiciones firmes, mientras que su corazón anhelaba explorar la libertad. La vida, que parecía tan lineal, ahora se tornaba un camino lleno de bifurcaciones inciertas. La oportunidad de exhibir su trabajo al fin la había encontrado, pero con ella venía la carga de las expectativas familiares. Con cada paso que daba hacia el futuro, sus pensamientos se cruzaban como una tormenta. ¿Renunciaría a la seguridad que su familia anhelaba por el riesgo de perseguir un sueño? La angustia y la emoción se entrelazaban, llevándola hacia un abismo de incertidumbre. Rosa sabía que había llegado a un punto crítico. Era el momento de dar ese paso que cambiaría todo, o se quedaría en la penumbra, sacrificando de nuevo sus sueños por el bienestar familiar. Un silencio pesado llenó la habitación, mientras su decisión pulsaba en el aire, dejando su vida suspendida entre las notas de la esperanza y el anhelo. Rosa se levantó temprano al día siguiente, el sol apenas asomándose por el horizonte. Se sintió extrañamente inquieta. A pesar del pálpito creativo que la acompañaba, el eco de las dudas la perseguía como una sombra persistente. La exhibición se acercaba cada vez más, y con cada día que pasaba, la expectativa sobre su desempeño se convertía en un peso aterrador. Mientras preparaba el desayuno para la familia, sus recuerdos sobre la clase de arte de la noche anterior invadieron su mente. Las palabras de su profesora aún resonaban: la pintura no es solo un hobby, es una forma de comunicarse con el mundo. No temas mostrar quién eres. Sin embargo, esos consejos brillaban en la luz del día, mientras su realidad familiar se oscurecía con juicios silenciosos. Pero sería suficiente para vencer las voces críticas que aparecían en su cabeza. A medida que los días transcurrían,
Rosa encontró en su taller un refugio ante la tormenta de incertidumbres. El lienzo se convirtió en su confidente, un lugar donde podía ser audaz sin la necesidad de validar cada trazo. Allí comenzó a experimentar, mezclando colores con la misma pasión que había invertido en cada costura a lo largo de su vida. Las expresiones abstractas empezaron a brotar, reflejando las emociones que había reprimido durante años. Cada obra se convertiría en una declaración de independencia, sin embargo, no todo era sencillo. Durante uno de esos días, su hija llegó inesperadamente a visitarla. Rosa sintió su corazón latir más rápido ante la posibilidad de una confrontación. Su hija, siempre la voz de la razón en la familia, se sentó frente a ella, y en sus ojos se podía ver la preocupación. «Mamá, ¿has pensado en lo que esto significa para nosotros? Siento que te estás alejando». Esa frase se clavó en su pecho. Rosa se sentó en silencio, su mente repleta de preguntas. ¿Se estaba alejando de ellos? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para cumplir con su deseo personal? La lucha interna comenzó a desgastarla, el ansia por su propia forma de autoexpresión chocaba con el miedo a decepcionar a quienes amaba. Esa noche le costó dormir. Las preguntas se convertían en un torrente. ¿Qué valía más, el deseo inquebrantable de ser reconocida como artista, o la necesidad de estar en paz con su familia?, se cuestionó. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de ella. Necesitaba encontrar un modo de equilibrar sus ambiciones con las expectativas ajenas. Ya no era suficiente con pintar, tenía que comunicar su propósito, abrir el diálogo con su familia y mostrarles que su nueva pasión no indicaba un abandono, sino una expansión de su ser. Con esa idea, comenzó a planear cómo compartir sus obras con sus hijos y nietos, cómo explicarles que perseguir un sueño en la madurez no es lo mismo que dejar atrás su amor por ellos. Con una mezcla de nervios y determinación, Rosa se propuso organizar una pequeña exhibición en su hogar, donde podría mostrarles no solo sus pinturas, sino también el fuego que había encontrado dentro de ella. Sabía que era un paso vital, si no lo hacía sus dudas seguirían destruyendo el camino que había comenzado a construir. Cuando llegó el día de la exhibición interna, su espíritu vibraba con una mezcla de miedo y entusiasmo. ¿La familia aceptaría sus nuevas ideas? Con cada respiración profunda, se sintió más clara en su propósito. Sin embargo, las horas previas al evento la llenaban de pavor. Mientras el sol se ponía, la puerta de su casa chirrió, su familia comenzaba a llegar. En ese momento, Rosa no sabía que las palabras que iba a pronunciar cambiarían más que solo su vida. La mirada de sus hijos, quizás, sería el espejo donde finalmente pudiera verse como la mujer que había deseado ser. ¿Sería esa noche el verdadero comienzo de su transformación, o un paso más hacia la duda perpetua? En sus manos, un pincel, en su corazón, un deseo ardiente de ser vista. El futuro estaba en sus manos, esperando a ser trazado con valentía. La sala se llenó lentamente, el ambiente cargado de susurros y expectativas. Rosa se quedó quieta, observando a su familia pasar las puertas, sintiendo cómo cada paso de ellos resonaba en su interior. La mezcla de decoración que había preparado con tanto esmero, pinturas vibrantes adornando las paredes, luces tenues para crear un entorno acogedor, hizo que todo pareciera irreal. En su mente las paletas de colores no solo eran matices, sino fragmentos de su vida expresados en lienzos. La larga mesa frente a ella se había convertido en una galería improvisada. Cada obra era un pedazo de su historia, pero la duda sobre cómo recibirían esas revelaciones comenzaba a nublar su entusiasmo. Pensó en cómo sus hijos siempre habían visto su lado práctico, una mujer que se levantaba a diario por su familia. Todo lo que ahora deseaba era mostrarles que había más en ella que las responsabilidades cotidianas. Cuando el último familiar tomó asiento, Rosa sintió que el tiempo se había detenido. Con un susurro del corazón que resonaba como un tambor, se preparó para hablar. «Gracias por venir», inició, su voz tan suave que apenas atravesó la sala. Pero a medida que avanzaba, su confianza se fortalecía. Comenzó a compartir la historia detrás de cada pintura, sus luchas y triunfos, cada capa de color un espejo de su transformación personal. Sus palabras eran un hilo conductor, vinculando sus pasiones a la experiencia compartida con su familia. Sin embargo, mientras su voz llenaba el aire, comenzó a percibir miradas de sorpresa y escepticismo. Su hijo mayor hizo una pausa antes de interrumpirla, sus cejas fruncidas. «Mamá, ¿no entiendes que esto es diferente?». Esa frase fue como un golpe helado. Aquel diferente cortante la hizo dudar. Las palabras de su hija se hicieron eco en su mente. ¿Acaso se había tornado en alguien extraño para ellos? Sin embargo, la memoria de sus propias experiencias, el inmenso deseo de ser vista, la empujó a continuar.
Quizás sea diferente, pero no es menos verdadero, respondió. La determinación floreció en ella al ver la confusión en sus rostros. Había más que descubrir, tanto sobre su arte como sobre sí misma. La conversación se tornó intensa. Sus hijos empezaron a compartir sus pensamientos, la mezcla de orgullo y temor, la lucha interna entre entender a su madre y su deseo de que todo continúe como estaba. Rosa sentía cada palabra como un pulso directo en su corazón. Había abierto una puerta, y lo que transitaba a través de ella eran matices de amor incondicional y miedo a lo desconocido. Conforme la noche avanzaba, la atmósfera se tornó más ligera. La tensión se transformó en un diálogo auténtico. Rosa encontró no solo un espacio para ella, sino para ellos. Uno a uno cada familiar comenzó a expresar sus sentimientos, revelando sus propias inseguridades y miedos. La exhibición se estaba convirtiendo en un ejercicio de unión y comprensión. Las vacunas que Rosa había creado no eran solo colores sobre lienzo, sino puentes entre sus mundos, antes divididos por expectativas. El clímax llegó cuando su nieto menor, tras escuchar la pasión con que Rosa hablaba de su arte, exclamó: «Quiero pintar como tú, abuela». Aquella afirmación iluminó la habitación como un rayo de sol. Rosa sintió una presión suavizarse en su pecho. Quizás solo como un comienzo, esta exhibición había sembrado semillas de esperanza y cambio, pero a medida que las emociones se asentaban y comenzaba a sentir el calor del reconocimiento, una nueva inquietud brotó en su interior. La exhibición había sido un paso hacia la aceptación, pero ¿qué pasaría ahora? En su mente el eco de nuevas preguntas empezaba a resonar. ¿Cómo iba a sostener ese diálogo? ¿Podría continuar sin que las viejas expectativas pudieran interponerse en su camino? La noche terminó, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras su familia se despedía, Rosa quedó frente al lienzo que había creado justo antes de la exhibición. Un mar de posibilidades se abría ante ella, y cada trazo empezaba a tomar un nuevo sentido. Las revelaciones personales apenas comenzaban a gestarse. Ella sabía que con cada nueva obra, debía enfrentarse no solo a sus miedos, sino a los deseos que aún guardaba ocultos. Con un pincel en mano, se prometió a sí misma no solo seguir creando, sino seguir descubriendo el camino completo de su renacer. En ese momento vislumbró una nueva decisión, estaba lista para desafiarse a sí misma aún más. La pregunta era qué pasos seguirían en su búsqueda de autenticidad y cuáles serían las repercusiones de decantarse por su libertad creativa. Rosa se quedó en la galería un momento más, oyendo el eco de las risas y palabras de su familia mientras se dispersaban. Había comenzado a dibujar su nuevo camino, pero la inquietante incertidumbre aún la atenazaba. Las sombras de las expectativas familiares y la urgencia de adaptarse a viejas rutinas amanecían en su mente como un manto pesado. Esa noche, mientras el silencio de la casa se volvía un refugio, Rosa se sentó en su estudio, rodeada de lienzos aún en blanco. Esa habitación que había sido su santuario durante años ahora se sentía como un campo de batalla de emociones. Con los pinceles dispuestos y un cuaderno abierto frente a ella, comenzó a delinear sus pensamientos. En cada palabra escrita, redescubría fragmentos de su ser que había mantenido ocultos durante demasiado tiempo. Cada pintura, cada historia que había compartido parecía cobrar vida a través de nuevas perspectivas en su mente. Comenzó a entender que su arte no solo era un reflejo de su historia, sino una ventana hacia su futuro. Sabía que debía seguir explorando esa conexión que había comenzado a tejer con su familia, y aún más importante, consigo misma. A medida que la luz del día se filtraba a través de la ventana, un nuevo proyecto comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si creara una serie de pinturas sobre las historias de vida de cada uno de ellos?, se preguntó. Eso no solo le permitiría seguir creando, sino que también abriría un canal de comunicación aún más profundo con sus seres queridos. La idea de conectar a su familia a través del arte y reflexionar sobre cómo habían sido moldeados por sus propias luchas la entusiasmó. Con renovada energía, Rosa empezó a hacer una lista de cada miembro de su familia, junto con las anécdotas que habían compartido a lo largo de los años. Quería capturar no solo sus historias, sino también sus perspectivas y sueños. Esta serie sería un viaje compartido que despojaría a su familia de etiquetas y expectativas, revelando su humanidad y complejidad. Pero también se dio cuenta de que al embarcarse en este proyecto, se confrontaba a sí misma y a los desafíos que éste conllevaba. Sin embargo, había algo más en ella que la inquietaba. La emoción de la conexión familiar podía desbordar hacia el temor de la crítica, repensando lo que era el arte en su vida. ¿Qué sucedería si sus observaciones sobre ellos revelaban aristas que no estaban listas para ser vistas? Esa pregunta sometió su fervor original a un nuevo escrutinio.
Mientras su mente navegaba por esta dualidad, las paredes de su estudio parecieron encerrar las respuestas. Se dio cuenta de que no podía seguir permitiendo que la incertidumbre la frenara. La pintura, su medio de expresión, siempre había sido un refugio, ya no sería una prisión forzada de imágenes pasadas. Debería utilizarlo para encontrar su voz auténtica incluso en la vulnerabilidad de compartir el alma de su familia. Decidida, comenzó a preparar los materiales para su primer retrato, su hija, quien siempre había manifestado una mezcla de admiración y preocupación por su arte. La mezcla de emoción y creatividad moldeaba cada trazo que daba con el pincel. Esta vez haría algo diferente, no pintaría lo que otros quisieran ver, sino lo que realmente era su hija. Debía explorar con honestidad y amor, sin miedo a la reacción. Mientras dibujaba la silueta de su figura, pensaba en todas las cosas que no había dicho en voz alta y que quizás, al fin podrían plasmarse sobre el lienzo. Sabía que este era un paso hacia adelante, pero, ¿sería suficiente para alejar sus temores? El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos, y al mirar la pantalla, vio que era su hijo mayor. Una parte de ella dudó, avanzar en esta nueva dirección significaba estar lista para la confrontación. Sin embargo, una determinación renovada floreció en su interior. Ya no estaba dispuesta a esconderse detrás de las expectativas. Con un susurro de valentía, decidió responder. El sonido de su voz retumbó en su propio ser, en un instante. Podía sentir cómo se intensificaban las posibilidades. La conversación de aquel día podría ser el catalizador para abrir un diálogo más profundo e importante. ¿Estaba lista para enfrentarse a las verdades que aún no habían sido pronunciadas? A partir de ahora, cada palabra tendría la posibilidad de iniciar una transformación, no solo en su vida, sino en la de su familia. Ese simple acto de responder al teléfono marcaba el inicio de un nuevo capítulo, lleno de promesas y retos. Mientras escuchaba la voz de su hijo al otro lado, Rosa se sintió lista, dispuesta a explorar la conexión que tanto anhelaba. En ese instante comprendió que su viaje hacia la autenticidad no solo sería artístico, sería un desafío constante para abrir su corazón. ¿Cómo seguiría su historia en esta nueva atmósfera de descubrimiento compartido? La voz de su hijo resonó suave como un canto de vida, pero en su interior, una tormenta de emociones se gestaba. Rosa se sintió atrapada entre la esperanza de la conexión y el temor de la evaluación. Mientras él hablaba, sus palabras se entrelazaban con su propio monólogo interno. ¿Cómo podría compartir su arte y sus sentimientos más profundos si aún sentía la presión de las percepciones ajenas? Hola, mamá. Solo quería saber cómo estás, decía él. A Rosa le costó un momento contestar. Sintió que el vínculo entre ellos pendía de un hilo, como un retrato sin terminar que aún necesitaba las pinceladas finales. Estoy bien, hijo, respondió, tratando de que su voz sonara segura. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la verdad era más compleja. En su mente comenzaron a danzar imágenes de su proyecto. Cada retrato sería una pieza de un rompecabezas emocional, no solo de su vida, sino también de su familia. El deseo de compartir esta travesía con su hijo la impulsó a abrirse. Con un hilo de valentía, se aventuró a preguntarle sobre sus propias aspiraciones, sobre las luchas que nunca habían discutido, los sueños que podían parecer pequeños o inalcanzables. La conexión que ignoraban daría paso a un entendimiento casi palpable. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en tu vida? Se dio cuenta de que había dado un paso decisivo. Las expectativas de su familia siempre la habían limitado, pero esa vez, había volcado la conversación hacia su hijo. Lo escuchó hablar sobre sus trabajos, sus inquietudes, y cómo la vida a veces parecía abrumadora. En cada palabra, Rosa vio destellos de la misma vulnerabilidad que ella había sentido al poner los pinceles sobre el lienzo. La conversación se convirtió en un intercambio. A medida que los minutos pasaban, la distancia emocional se reducía. Hablaron de momentos que habían compartido, de cómo cada uno había enfrentado sus propios demonios. Rosa comprendió que al abrir su corazón, también podía invitar a su familia a hacer lo mismo. La idea de la serie de retratos fue mutando en su mente. No solo buscaría plasmar las historias, sino también crear un espacio para la sinceridad. Aunque la inquietud nunca desapareció del todo, se dio cuenta de que podía canalizar ese temor en su arte. Durante la charla pensó en las oportunidades de desvelar realidades subyacentes que existían en su familia. ¿Por qué no abordar las historias de los sueños perdidos o las esperanzas ignoradas? Cada retrato podría convertirse en una forma de terapia colectiva, un proceso sanador para todos. Al final de la conversación, su hijo le confesó que siempre había admirado su fuerza y creatividad, pero que temía abrirse al mundo de su arte.
Esa declaración fue un espejo que reflejó la lucha interna de Rosa. De repente las palabras de su hijo resonaron con una claridad impactante. Había llegado el momento de que ambos enfrentaran sus miedos juntos, en lugar de permanecer discutiendo las sombras en silencio. La idea de fusionar sus voces y dar vida a sus historias desde la sinceridad era un horizonte que brillaba con posibilidades. Rosa colgó el teléfono sintiéndose un poco más ligera, pero con un hormigueo de ansiedad leve en el estómago. Con decisiones pendientes, se volvió hacia su lienzo, el retrato de su hija aún comenzando a tomar forma en su mente. Comenzó a despejar sus pensamientos, enfocándose en la energía que había sentido durante la llamada. Ahora sabía que no solo su historia estaba en juego, la narrativa compartida podía surgir de ambos lados, creando una obra más rica. Sin embargo, mientras se preparaba para dejar fluir la pintura, un nuevo temor apareció: la idea de que abrirse podría significar perder partes de sí misma en el proceso. En su corazón sintió el eco de su propia incertidumbre: ¿podría realmente liberarse y al mismo tiempo mantener su esencia artística intacta? El sonido de una puerta abriéndose en su casa la sacó de sus pensamientos. Su hija acababa de llegar. La mezcla de emoción y miedo se intensificó. Había llegado el momento de iniciar no solo su retrato, sino también la conversación de sus verdades no contadas. ¿Cómo enfrentaría a su hija sabiendo ahora que todo lo que había quedado en silencio podría requerir atención? Mientras un destello de color vibrante se mezclaba con el blanco de su lienzo, Rosa comprendió que cada paso hacia la verdad sería también una pincelada de transformación. En el corazón de su ser, sabía que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaba lista. ¿Podría su hija unirse a ella en este viaje hacia una conexión más profunda, donde el arte se convirtiese en un puente en lugar de un muro? La expectación la envolvió mientras su hija cruzaba la umbral, y en el aire vibraba la posibilidad de un nuevo comienzo. La llegada de su hija interrumpió la serenidad momentánea que Rosa había empezado a cultivar. El rostro de su hija, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, la llenó de una nueva ansiedad. Sin embargo, debía concentrarse, recordar que cada intercambio podía ser un paso hacia la sanación. La sala, iluminada suavemente por la luz de la tarde, se convirtió en un espacio sagrado donde sus historias podrían entrelazarse. «Hola, mamá», saludó su hija, mientras dejaba caer su bolso sobre el sofá. «¿Estás trabajando en algo?» Rosa tomó aire profundo, el momento había llegado. «Sí, estoy empezando un nuevo retrato. Pero hay algo más en lo que he estado pensando». Se sentaron frente a frente y durante unos instantes, el aire se llenó de un silencio cargado de expectativas. Rosa se sintió vulnerable, y aferrarse a su lienzo parecía un recurso casi instintivo. «Quiero hablarte sobre algunas cosas importantes», continuó, cada palabra surgiendo entre ella y la timidez que la había perseguido toda su vida. Las miradas de ambas se encontraron en un juego de emociones. En ese instante Rosa decidió dar un paso al frente, desafiar su propia percepción y las limitaciones que había impuesto a su arte. «Estoy trabajando en una serie de retratos que no solo son sobre lo que veo, sino también sobre lo que siento. Quiero que esto sea un proceso compartido». Su hija, inicialmente confundida, mostró un destello de interés. «¿Te refieres a compartir tus pensamientos? ¿Y por qué querrías hacerme parte de eso?» Rosa sonrió, el gesto era un puente hacia la comprensión. «Porque siento que hay mucho que no hemos dicho, tanto tú como yo. Esto no se trata solo de mí, se trata de nuestras experiencias, de lo que llevamos dentro». La valentía chisporroteó entre ellas, estableciendo un nuevo lenguaje de conexión. Las palabras, que se entrelazaban con la emoción, tomaron forma. Cuando terminó de hablar, la hija de Rosa pareció ceder ante la sinceridad de la propuesta. «No he estado muy abierta», mamá admitió, retrocediendo a sus propios miedos reprimidos. «Siempre he pensado que mis sueños eran demasiado burlados. Nunca creí que valieran la pena». Ese momento de revelación hizo que Rosa recordara sus propias inseguridades y cómo sus sueños también habían sido empañados por el miedo y la duda. Y ahí se dio cuenta de algo: la verdadera conexión con su hija dependía de compartir esa vulnerabilidad. «Exponer nuestras emociones a través del arte es lo que nos va a permitir encontrarnos», dijo, buscando en su interior la fuerza para seguir adelante. La conversación fluyó como la pintura en su lienzo. Compartieron sus pasiones, temores y esas pequeñas visiones ocultas que juntas tejieron una narrativa nueva y emocionante. Rosa supo en ese instante que su arte no solo sería un retrato de rostros, sino una representación de sus almas interconectadas. Mientras la charla avanzaba, una idea brillante surgió: podrían trabajar en el retrato juntas, una imagen que representara la lucha y la victoria sobre sus propios temores.
La posibilidad de fusionar sus voces y expresiones era electrificante. Podrían, de alguna manera, capturar la esencia de ambos mundos en una única obra. Con cada emoción compartida, Rosa sintió que la ansiedad que antes pesaba en su pecho comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la incertidumbre aún persistía. La exposición que cada una conocía ahora podría abrir puertas a más verdades y fórmulas no resueltas. ¿Estarías dispuesta a salir de tu zona de confort y explorar esto juntas?, preguntó al final de la charla. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que invitaba a una respuesta. Rosa sintió que la respuesta podría ser el primer paso hacia una transformación significativa, no solo en el arte sino en su relación. Mientras su hija la miraba, la tensión era palpable, como si todo dependiera de ese instante. La voluntad de su hija para unirse a ella era incierta, pero Rosa estaba lista para dar ese salto. Aquí estaba, en la encrucijada de su vida, donde el arte y las emociones se cruzaban. ¿Podrían verdaderamente convertirse en co-creadoras de una experiencia que transformara sus vidas de manera indiscutible? La pregunta resonaba en su mente mientras la luz del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre su lienzo. Justo en el momento en que las palabras estaban a punto de salir de sus labios, la puerta sonó nuevamente. Una voz familiar interrumpió el ambiente cargado de expectativa. La aparición de un viejo amigo que había sido un punto de apoyo en su vida artística, trajo consigo viejas tensiones. La incertidumbre volvió a surgir. Mientras los recuerdos de su pasado se agitaban en su mente, un nuevo dilema se abría ante ella. Rosa supo que este giro inesperado podría redefinir el camino que había trazado con su hija, arrastrando a ambos en una dirección desconocida. ¿Podría su arte ser la clave para desvelar lo que temían enfrentar? La resolución estaba aún en el horizonte y la luz del atardecer, que llenaba la habitación, resplandecía con posibilidades sin explorar. La puerta se abrió de par en par y ante ella apareció Luis, un viejo amigo y mentor. Su presencia, aunque familiar, no hizo más que intensificar la tensión que ya flotaba en el aire. Luis siempre había creído en el talento de Rosa, pero su regreso traía consigo el peso del pasado, un recordatorio de las decisiones que había postergado. Él había sido una fuente de inspiración en sus días de juventud, instándola a seguir adelante con su carrera de artista, pero también había sido un eco de sus inseguridades. «Rosa, es un placer verte», exclamó con un entusiasmo que contrastaba con la seriedad acumulada en el ambiente. Su mirada se desvió rápidamente hacia el lienzo en blanco que descansaba frente a ella. ¿Trabajando en algo interesante? Rosa sintió que la fragilidad de su nuevo pacto con su hija se tambaleaba ante la mirada escalofriante de Luis. Tenía miedo de que él pudiera cuestionar las decisiones que había empezado a tomar. Sin embargo, en ese instante recordó la fuerza que había comenzado a cultivar en su interior. Era el momento de confrontar su pasado, de no dejarse arrastrar por conceptos obsoletos. «Justo estábamos hablando sobre un proyecto que quiero hacer con mi hija», respondió, tratando de mantener el tono firme y tranquilizador, aunque sentía que sus nervios resonaban en su voz. «Una serie de retratos que explore más allá de lo visible». Luis arqueó una ceja, mostrando un interés genuino pero también un asomo de duda. ¿Explorar lo invisible? Suena fascinante pero arriesgado, Rosa. ¿Crees que estás preparada para asumir ese desafío? Las palabras de Luis la golpearon como un chaparrón. Esa sensación de estar a punto de desplegar alas era exquisita, pero se tambaleaba ante la posibilidad de un rechazo, no solo de Luis, sino de sí misma. «Es un riesgo que debo correr», afirmó sintiendo que la determinación comenzaba a surgir. «Necesito enfrentar lo que siento, y hacerlo junto a mi hija es un paso hacia un lugar donde el miedo no tiene cabida». Una chispa de admiración brilló en los ojos de Luis. «Entonces, si te atreves a ser vulnerable, lo que crearás podría ser más potente de lo que imaginas. Pero recuerda, a veces necesitamos un cambio de dirección para encontrar nuestro verdadero camino». Las palabras de su amigo calaron hondo y mientras él hablaba, Rosa contemplaba lo que había construido en su vida. No solo un arte visual, sino un arte que resonaba en el corazón de su familia. Esta era una oportunidad no solo para redescubrir el lienzo, sino también para redescubrir a sí misma y a su hija. ¿Y si una de tus obras se exhibe?, Luis sugirió mirando su lienzo. Podría ser un gran paso para ambas, pero debes estar lista para la crítica. No todos entenderán esta nueva dirección. La idea de exhibir su nueva serie trajo consigo una mezcla de emoción y miedo, pero en lugar de retroceder, sintió que la emoción de ambas posibilidades se entrelazaba. La exposición podría abrir caminos que no había considerado, facilitar encuentros que desdeñaba por miedo a la vulnerabilidad.
Sacudió la cabeza y sonrió, una sonrisa llena de posibilidades. Si vamos a hacer esto, será auténtico. No tengo intención de ocultar nada esta vez. Quiero que el mundo vea la lucha detrás del arte. Luis asintió, reconociendo su convicción, pero Rosa todavía sentía el temor latente a lo desconocido. Había decidido dar ese salto, pero las aguas de la incertidumbre se agitaban. Ella miró a su hija, y sintió cómo la conexión las unía. ¿Te gustaría que Luis sea parte de este proceso?, preguntó de repente, volviendo a concentrar su atención en un futuro compartido. La voz de su hija resonaba en su mente mientras barajaba la pregunta. Estaba dispuesta a abrir su mundo, pero la respuesta a este gesto podría modificar la relación que empezaba a construir con ella. En ese momento crítico, la atmósfera se volvía palpable, y un nuevo enfoque se instalaba en el espacio: la unión y el miedo, el arte y la crítica, la vulnerabilidad y la resolución. Usar ese lienzo en el centro de la sala como un símbolo de su nueva travesía resonaba en su ser, pero también dejaba en la balanza un desafío mayor. Las palabras de su hija en torno a la pregunta permanecieron en el aire, como un susurro esperando respuesta. Mientras Rosa se preparaba para enfrentar algo más profundo, el deseo de vivir su verdad, su arte y la conexión que tanto anhelaba con su hija. ¿Estaría Luis dispuesto a ser parte de este cambio, o su opinión podría agregar más peso al ya inminente salto al vacío? Con cada segundo, el tiempo parecía ralentizarse, y Rosa supo que debía decidir en ese instante: abriría las puertas del arte, de la conexión familiar y el enfrentamiento del pasado, o permitiría que la duda frenara su avance. La respuesta no solo afectaría su camino como artista, sino que también definiría el tipo de madre que quería ser. Rosa miró a su hija, la incertidumbre palpable se intensificó en su interior. Estaba en un punto crítico. La oportunidad de integrar a Luis en su proceso creativo significaba no solo abrir su arte, sino también su corazón. Con cada segundo que pasaba, se preguntaba si tenía la valentía necesaria para hacerlo. ¿Te gustaría que Luis sea parte de este proceso?, repitió, sintiendo una presión creciente en su pecho. La respuesta de su hija sería crucial. Podría ser el impulso que necesitaba para avanzar o un recordatorio del miedo que aún la perseguía. La idea de compartir su arte con la persona que había sido su mentor la llenó de ansiedad, pero también de la esperanza de construir un puente entre su antiguo yo y el ser que estaba empezando a emerger. Creo que sería genial, mamá, respondió su hija después de unos momentos. Puedo sentir que está realmente interesado en lo que queremos hacer. Y eso es importante. Era precisamente la respuesta que Rosa necesitaba. Aprovechando ese aire renovado, Rosa sintió que una chispa se encendía en su interior. Inmediatamente comenzó a bosquejar en su mente las ideas para los retratos, imágenes que irían más allá de lo físico, explorando emociones, historias y la conexión profunda entre ellas. Los sentimientos de incertidumbre dieron paso al deseo de crear algo significativo. Luis, ¿te gustaría unirte a nosotros en esta aventura artística?, preguntó, mirando de frente a su viejo amigo. El tiempo pareció detenerse mientras esperaban su respuesta, llenando la habitación de un silencio expectante. Me encantaría, Rosa. ¿Sabes? Siempre he admirado tu capacidad para ir más allá de lo superficial. Hay una profundidad en tu trabajo que es invencible. Su tono sincero desarmó a Rosa y la llenó de una suave oleada de validación. Sintiéndose fortalecida por el apoyo de Luis, Rosa hizo un gesto hacia el lienzo. Entonces, empecemos. Pero necesito que seas mi cómplice para enfrentar críticas y desafíos. Quiero que compartas tus pensamientos y tus opiniones a lo largo del proceso. Aun cuando las palabras salieron de sus labios, una parte de ella temía que eso conllevara un nuevo nivel de vulnerabilidad. La idea de ser criticada, de abrir su arte a la interpretación ajena, la llenó de inquietud. Sin embargo, esa inquietud fue reemplazada por una nueva determinación. Si quería conectar con su hija, debía estar dispuesta a abrazar la incomodidad. El primer día de trabajo en el estudio fue una explosión de ideas. Rosa y Luis discutían las posibilidades mientras su hija, animada, ofrecía su perspectiva fresca. Cada trazo en el lienzo parecía llevar consigo un pedazo de su historia compartida. Rosa se dio cuenta de que en el proceso, no solo estaba creando arte, sino comenzando un diálogo sincero con su hija. Al final de ese intenso día de creación, algo cambió en la relación de Rosa con su hija. Se sentía como si un mundo nuevo se abriera ante ellas, lleno de posibilidades y entendimiento. La conexión que habían anhelado se iba forjando lentamente en esos momentos de vulnerabilidad compartida. Sin embargo, a medida que avanzaban, Rosa comenzó a preguntarse si el miedo a la crítica externa acabaría presentándose como un obstáculo. ¿Qué haría si el mundo no recibía su arte como esperaba?
Esa inquietud se anidó en su mente merodeando, invitándola a dudar justo cuando empezaba a levantar el vuelo. En el fondo, sabía que cada decisión tomada, cada trazo dejado en el lienzo, era una afirmación de su lucha interna. Menos de lo que había sido y más de lo que deseaba llegar a ser, su camino estaba destinado a ser complicado, pero charlas profundas y retratos vibrantes la llevarían a un lugar desconocido, con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Rosa se sintió al borde de un abismo al aceptar que a veces la mayor reflexión del arte surge de la herida más profunda. Desearía poder llevar la historia completa al mundo, pero en su fuero interno, sabía que aún quedaban aspectos de su vida que necesitaban abordarse antes de que todo estuviera listo. Así, entre cada pincelada, surgía una pregunta sin respuesta. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la realidad de su nueva voz artística y las verdades que estaban a punto de desvelarse? 4 días después de comenzar este viaje, Luis debía presentar su trabajo en una galería. Ese evento inmediato se convertiría, sin duda, en el primer desafío tangible para Rosa. La ansiedad la invadió mientras consideraba cómo las críticas pudieran pulir o romper todo lo que había comenzado a construir. La necesidad de preparación la llevó a reflexionar sobre su capacidad para lidiar con el juicio. Solo una opción estaba disponible: seguir adelante con todas sus dudas. Sería imposible volver atrás. La exposición se aproximaba y con ella, la posibilidad de exponer no solo sus retratos, sino también sus verdades más ocultas. ¿Podría realmente aceptar que a veces, lo que se necesita para mostrar al mundo es tratar de volver a ser quien eres? Una última mirada al lienzo reveló que todavía había espacio para más. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para honrar su viaje y el de su hija? La próxima pincelada podría cambiarlo todo. Rosa se sintió en un vórtice de emociones, su mente viajando entre el miedo y el deseo mientras los días se deslizaban rápidamente hacia la presentación de Luis. La idea de ver su trabajo expuesto en una galería la llenaba de terror, pero también la empujaba a cuestionarse. ¿Realmente era el momento de mostrar su vulnerabilidad al mundo? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una idea persistente la despertó. La importancia de los retratos no radicaba solo en su habilidad técnica, sino en la carga emocional que llevaban consigo. Esa visión la iluminó y, en cierto sentido, la liberó de la presión que ella misma se había impuesto. Si quería que su arte resonara con los demás, debía ser auténtica y honesta, sin temor a las opiniones externas. Al día siguiente se sentó frente al lienzo, la superficie blanca retante ante ella. Cada trazo comenzó a resonar con su historia, con sus miedos y sus anhelos. Si antes había sentido la presión de crear algo perfecto, ahora comprendía que la imperfección era lo que hacía que su trabajo fuera valioso. Con cada pincelada, su corazón resonaba con la voz de su experiencia, transformando el miedo en arte. Rosa incorporó elementos de su vida, de sus recuerdos, y utilizó colores que evocaban sus emociones más profundas. Sintió que cada nuevo retrato se convertía en un testimonio de su evolución. Cada figura representaba un aspecto de su viaje, un eco de las batallas libradas a lo largo de su vida. Era un acto de reivindicación, un bello recordatorio de que no se había rendido a pesar de las tormentas. En medio de esa efervescencia creativa, una revelación la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que la conexión con su hija había sido un catalizador, pero el verdadero viaje era el que estaba emprendiendo consigo misma. Nunca había sido tan consciente de su potencial y del papel que podía jugar en su propio destino. Se sentía empoderada, como si finalmente pudiera abrir las compuertas de su alma y dejar que fluyeran todas esas emociones que había mantenido guardadas. Mientras avanzaba en su trabajo, también enfrentaba moralmente el juicio que se avecinaba. Preguntas asaltaban su mente. ¿Estaba lista para mostrar su vulnerabilidad? Otros verían en sus obras lo que ella intentaba expresar. La clave estaba en abrazar sus verdades, incluso si eso significaba arriesgar el rechazo. Luis, siempre al tanto de su progreso, se convirtió en su punto de anclaje. Sus comentarios, aunque a veces difíciles de aceptar, la hacían reflexionar. Le ofreció una perspectiva sincera, una voz en medio del caos que ella misma había creado. Ahí comprendió que la crítica podía ser, en realidad, un paso necesario para avanzar, una oportunidad para crecer. Así fue como comenzó a ver su relación con él no solo como una amistad, sino más bien como una colaboración transformativa. La noche anterior a la presentación, Rosa se sentó en el estudio, revisando los retratos. Recordar lo que había plasmado en cada uno la llenó de una mezcla de satisfacción y ansiedad. ¿Sería suficiente? Su mente se balanceaba entre una esperanza tangible y la ansiedad aplastante de lo desconocido. Decidió que su legado no era solo sobre su arte, sino sobre el viaje de sanación que había enfrentado. Así cerró los ojos, respiró profundamente y se comprometió a ser completamente fiel a lo que había creado.
Tenía que liberarse del peso del juicio ajeno y aceptar que su historia era digna de ser contada. Mañana sería la gran prueba. La exposición no solo revelaría su trabajo al mundo, sino también la esencia de lo que había aprendido acerca de sí misma. ¿Cómo reaccionaría la audiencia ante su valentía? Sabía que aquel momento definiría no solo su trayectoria artística, sino también su viaje personal. Cuando la luz del día comenzara a brillar sobre la galería, Rosa estaría lista, no solo para presentar su arte, sino para confrontar una parte de su ser que había estado en la sombra durante demasiado tiempo. La pregunta que resonaba en su cabeza se hacía cada vez más apremiante. ¿La aceptación de los demás podría ser el peldaño que necesitaba para abrazar por completo la mujer en la que se estaba convirtiendo? La ansiedad subía mientras la hora se acercaba, prometiendo el inicio de una transformación radical. Rosa esperó con impaciencia el amanecer del día de la exposición. La luz cálida del sol iluminó su estudio, y cada rincón le recordó cuánto había crecido. Se pasó la noche revisando cada pintura, llenándose de determinación. Sabía que estaba a punto de hacer algo significativo no solo para sí misma, sino para toda su familia. El momento finalmente llegó. La galería, un espacio de paredes blancas y suelos de madera pulida, fue adornada con sus obras vibrantes. El ambiente se sentía cargado de emoción, una mezcla de expectativa y ansiedad. Rosa respiró profundo, lista sus manos para liberar todo lo que había guardado durante años. A medida que los primeros visitantes llegaron, una oleada de nervios la invadía. Pero al encontrarse frente a sus obras, una sensación de paz reemplazó su miedo. Cada lienzo era un reflejo de su vida, de la lucha, la pasión y el amor que había aprendido a expresar. Luis se acercó a ella en medio de la multitud. «Has hecho algo increíble, Rosa. Se siente la intensidad de tus emociones en cada trazo». Su validación la llenó de confianza. Ese mismo aliento la impulsó a acercarse a los visitantes, abrir su corazón y compartir sus historias. Se sintió viva en un mundo que antes la contenía. Uno tras otro, los rostros de su familia comenzaron a aparecer. Cada uno de ellos miraba con asombro y orgullo, reflejando la auténtica conexión que habían comenzado a construir con ella. Rosa captó miradas de sus hijos y especialmente de su hija, quien sonreía con admiración, como si repentinamente viera a su madre desde un nuevo ángulo. Sin embargo, un momento crucial llegó cuando un visitante, un crítico de arte, se acercó a un retrato que representaba a su hija. ¿No considera que este puede ser un riesgo? ¿Qué piensa si su familia no la comprende del todo?, preguntó con frialdad. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento definitorio. Con voz firme ella respondió: ese riesgo se ha convertido en mi mayor fortaleza. Yo no solo busco ser vista, sino también hacer visible el amor y las luchas de quienes me rodean. Este arte es un puente, no un obstáculo. La autenticidad en sus palabras resonó cálidamente, llevándola a un lugar inesperado de autoconfianza. Aquel intercambio hizo eco entre su familia, quienes también comenzaron a compartir sus pensamientos sobre cómo el arte de Rosa había tocado sus propias vidas. Su nieto menor, que había hecho su propio retrato al lado de ella, exclamó: «Abuela, quiero seguir creando contigo». Las palabras que brotaron de sus labios hicieron que Rosa sintiera el amor fluido en la sala, y entendió que su viaje no solo había sido personal, ahora eran un legado compartido. La exhibición fue un éxito rotundo, y a medida que las críticas se fueron acumulando, fue evidente que su valiente desafío había logrado mover corazones y provocar conversaciones. No solo mostró su arte, rompió cadenas de expectativas y abrió diálogos que eran necesarios, tanto dentro como fuera de su familia. Al cierre del evento, Rosa se encontró rodeada de sus seres queridos. Sus hijos y nietos la abrazaron, reflejando la transformación que había implicado su viaje de autodescubrimiento. La conexión que habían creado no se basaba únicamente en la admiración por su arte, sino en la comprensión de que cada uno de ellos tenía la libertad de ser genuino. Rosa, con una confianza renovada, miró a su familia. Comprendió que había conquistado su propio miedo a ser vista y reconocida, y había permitido a otros ser parte de su proceso. Aquella exhibición no solo fue un hito artístico, fue un testimonio de su evolución como madre, abuela y artista. Al cerrar el ciclo de su exposición, Rosa miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que había fusionado completamente sus pasiones, dejando atrás el temor y abrazando su autenticidad. Se sintió plena con el arte, su familia, y sobre todo consigo misma. Estaba lista para seguir creando, seguir explorando y seguir conectando con aquellos que más amaba, ahora más que nunca. La artista estaba viva y en paz. El camino que había tomado la había llevado a un lugar de realización, y cada día estaba dispuesto a crear, a amar y a compartir.
No esperes ni un segundo más. Si quieres seguir acompañándonos en estas historias conmovedoras de transformación y superación, suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para elevar el algoritmo y hacer que más personas descubran estas historias. Comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre lo vivido por Rosa. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta concluida travesía. Solo los verdaderos fans de historias de superación comprenden la importancia de empoderar este canal a través de tus acciones.